se divide en dos ramas, en el nervio tibial y en el nervio peroneo común. El nervio tibial inerva toda la región posterior de la pierna. Ahí está, nervio tibial. El peroneo común se subdivide en nervio peroneo superficial y en nervio peroneo profundo. El nervio peroneo superficial inerva a la región lateral de la pierna, es decir, a los peroneos, mientras que la región profunda inerva a la región anterior de la pierna. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Te están preguntando por el contenido del túnel del tarso. El túnel del tarso, ¿cuál es el contenido? Y lo vamos a colocar en orden. El orden va desde lo más anterior a lo más posterior. En el túnel del tarso está pasando el tendón del músculo tibial posterior. Luego está pasando el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Luego está pasando el van tibial, que es decir, la arteria tibial posterior, la vena tibial posterior y el nervio tibial. Y por último, está pasando el tendón del flexor largo del hallux. Hallux es decir, primer dedo. No es que acá ya no se dice dedo gordo, ya no, ya. Por lo tanto, te están preguntando qué nervio se encuentra afectado si es que se lesionó a nivel del túnel del tarso. Nervio tibial. Pues muchacho, el nervio tibial, porque el nervio tibial se encuentra a nivel del túnel del tarso. Y el túnel del tarso recuerda que se encuentra en la cara medial. No se te ocurra buscarlo en la parte práctica si te colocan el complete, el túnel del tarso en la cara lateral. El túnel del tarso pasa en la cara medial del tobillo. ¿Ya? Que te mato. Nervio tibial. Muy bien. Sigo. Paciente femenino de 55 años acude a consulta por presentar pérdida sensorial de la cara medial del muslo, junto con la debilidad de los músculos aductores. ¿Qué nervio es el responsable de estos síntomas? Obturador. Obturador. Creo que sí, doctores. Ustedes acuérdense de lo siguiente. El muslo se divide ¿cómo se llama? En tres regiones. Región anterior del muslo, región medial del muslo, región posterior del muslo. La región anterior es inervada por el nervio femoral. La región medial del muslo es inervada por el nervio obturador, mientras que la región posterior inervada por el nervio ciático. Funciones. La región anterior del muslo va a ser la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. La región medial del muslo solo hace la abducción. La región posterior va a ser la extensión de la cadera y lo opuesto, la flexión de la rodilla. Voy a preguntarles para completar. Nervio femoral. ¿Cuál es el origen radicular del nervio femoral? Arteria ilíaca. No, no, del nervio. Ah, no, el nervio, perdón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? L2, L4. Muy bien, doctora. L2, L3, L4. ¿Y del nervio obturador? Y del nervio obturador, L2 a L4. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
L2, el nervio femoral sale de las ramas anteriores de L2, L3, L4, mientras que el obturador sale de las ramas posteriores. Ahí radica la diferencia. Nervio ciático, ¿cuál es el origen radicular? L4S3. Muy bien, doctora. L4 a S3. Perfecto. Sigo. Paciente femenino de 66 años acude a consulta por presentar dolor en la rodilla, dificultad para caminar. La tomografía pone de manifiesto un quiste muy grande en la fosa poplitea que comprime el nervio tibial. ¿Qué movimiento qué movimiento resultará afectado? ¿Qué movimiento se encontrará afectado? Voy a volver a hacer mi cuadrito. Flexión dorsal del pie. Cerca, cerca, pero vas por ahí. Vas por ahí. Voy a hacer mi cuadrito. Vas por ahí, pero vas cerca, cerca. Voy a hacer mi cuadrito. En la región anterior del pie, el principal músculo es el tibial anterior. En la región posterior del pie, el principal músculo es el tibial posterior. Hasta ahí vamos bien. Vamos con las diferencias de estos dos músculos. El plantar, muy bien, la flexión plantar del pie, muy bien, muy bien. Vamos a explicar entonces. Se lo juro que mi voz está de fondo. Ya bueno, no importa. Mira, el tibial anterior, como es parte de la región anterior de la pierna, te pregunto, ¿quién lo inerva? ¿El nervio? ¿Qué nervio? El nervio peroneo profundo. No, lo que habíamos dicho acá, ¿no? El nervio peroneo profundo, la región anterior de la pierna. Y el tibial posterior, como es de la región posterior, está inervado por el nervio tibial, por el nervio tibial. Muy bien, entonces ahí estamos encontrando las dos diferencias a nivel de la inervación. Función, el músculo tibial, mira, permite la flexión dorsal del pie. Y esto en cristiano lo podemos llamar como la famosa dorsiflexión. La famosa dorsiflexión del pie. En cambio, el tibial posterior va a ser lo opuesto, la flexión plantar del pie. La flexión plantar del pie. Prendo cámara para que se pongan en manifiesto. Mira, vamos a ver si me veo, porque la filmé no. Ya, creo que sí me veo. Ya, mira, mira, imagina que este es tu pie. Para arriba, este es el tobillo, la articulación talocrural, una articulación sinovial troclear. Si me voy para arriba, si alzo mi pie para arriba, mira, alcen su pie, esto se llama dorsiflexión. El principal dorsiflexor del pie es el tibial anterior. Ahora lo opuesto, bajo el pie para abajo. Lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo. Para abajo, esto es flexión plantar. Este es el tibial posterior. Entonces, uno lo lleva para arriba, conocido como flexión dorsal o dorsiflexión, tibial anterior, y otro lo lleva para abajo, que viene a ser el tibial posterior. Ya el tibial posterior. Muy bien. Uy, no sé qué hice. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Entonces, si te están diciendo que se encuentra en la fosa poplita y comprime el nervio tibial, ¿qué músculos se encontrarán, qué función se encontrará comprometida?
La flexión plantar del pie, claro que sí. Y algo muy importante que comparten los dos músculos es que ambos hacen la inversión del pie. Es decir, llevan la planta del pie para adentro. Hacen la inversión del pie. Muy bien. Mira, flexión dorsal del pie, Nel, es el tibial anterior. Flexión del muslo. ¿Quién hace flexión del muslo? El principal flexor del muslo viene a ser el psoas ilíaco o iliopsoas. No tiene nada que ver con el tibial. Extensión de los dedos. El extensor de los dedos y extensor de la pierna son inervados por el nervio peroneo profundo. ¿Por qué? Mira, voy a hacer otra vez mi cuadrito. Mira, así es que ustedes tienen que estudiar. Mira, hago mi cuadrito. Región anterior de la pierna, región lateral de la pierna y región posterior de la pierna. Vamos primero con la inervación. La región anterior de la pierna es inervado por el nervio peroneo profundo, pero la región lateral por el nervio peroneo superficial. La región posterior de la pierna por el nervio tibial. Vamos ahora con la función. La región anterior va a ser extensión de los dedos del pie. Extensión de los dedos del pie. Y va a ser también la inversión. La inversión del pie. La región lateral, ya, la región lateral va a ser lo opuesto, va a ser la versión del pie. O sea, la región anterior lleva hacia adentro la planta del pie y la región lateral lo va a llevar hacia afuera. Es el compartimiento eversor. Muy bien, en cambio el compartimiento anterior hace la extensión de los dedos, la inversión y también hace la dorsiflexión. Entonces hace tres funciones: dorsiflexión, extensión de los dedos e inversión. El compartimiento posterior, por su parte, va a generar lo opuesto, la flexión plantar del pie más la flexión de los dedos del pie más la inversión. Entonces, ¿por qué no podía hacer extensión ni de la pierna ni de los dedos? Porque el extensor de la pierna, el principal extensor de la pierna, o sea, es el músculo cuádriceps. Es el músculo cuádriceps. Y ese es inervado por el nervio femoral. Extensor de los dedos. ¿Quién extiende los dedos? La región anterior de la pierna. Ese va a ser inervado por el nervio peroneo profundo. Y te están pidiendo por el nervio tibial. O sea, ni a patadas va a ser ese entonces. ¿Entienden entonces por qué es flexión plantar del pie? ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicar esa parte, por favor? Claro. Voy a repetir con las funciones. Tibial anterior y tibial posterior tienen diferentes funciones. Primero, la inervación. Uno es inervado por el nervio plantar profundo, perdón, por el nervio peroneo profundo y otro es inervado por el nervio tibial. La otra diferencia, función. El tibial anterior hace flexión dorsal del pie, es decir, la dorsiflexión, llevar el pie hacia arriba. Y el otro es la flexión plantar. El tibial posterior hace la flexión plantar, es decir, llevar el pie para abajo. Vamos ahora con la pierna. La pierna tiene diferentes compartimientos: compartimiento anterior, lateral y posterior. El compartimiento anterior tiene ser inervado por el nervio peroneo profundo. Y la función radica en que funciona como principal dorsiflexor del pie, como extensor de los dedos e inversor. ¿Y qué músculos encontramos en el compartimiento anterior? Tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del hallux o del primer dedo. La región lateral, su inervación proviene del nervio peroneo superficial.
Su función únicamente es la eversión del pie, es decir, llevar la cara plantar del pie hacia afuera. ¿Qué músculos encontramos acá? Los peroneos, largo y corto. La región profunda encuentro que son inervados por el nervio tibial. Función, la flexión plantar del pie, la flexión de los dedos y la inversión. Entonces, la pregunta te dice por el nervio tibial, o sea, te están preguntando por la región posterior. Y en la región posterior encontramos al tibial posterior. Y el tibial posterior hace la flexión plantar del pie. Por eso que este músculo que está diciendo qué músculo se encontraría afectado sería el tibial posterior. Por ende, sería la flexión plantar del pie. Por ende, sería la flexión plantar del pie. ¿Ya? ¿Por qué descartamos flexión dorsal? Porque la flexión dorsal está dada por el tibial anterior y ese es inervado por el nervio peroneo profundo. A ti te están pidiendo nervio tibial. Flexión del muslo. El principal flexor del muslo, quien lleva el muslo hacia arriba, hacia el abdomen, es el iliopsoas. Es el iliopsoas. Extensión de los dedos. El extensor de los dedos. ¿Quién extiende los dedos? ¿Qué compartimiento? El compartimiento anterior de la pierna. Ese es inervado por el nervio peroneo profundo. Te están pidiendo nervio tibial. Por eso lo descartamos. ¿Quién extiende la pierna? El principal extensor de la pierna cuando los futbolistas patean es que extienden la rodilla. Extender la pierna es lo mismo que extender la rodilla. El principal extensor de la rodilla y de la pierna, por ende, es el músculo cuádriceps femoral. Y ese es inervado por el nervio femoral. Entonces, a mí me están pidiendo nervio tibial. Por eso tampoco es. Flexión plantar del pie. Ese sí corresponde porque el flexor plantar del pie, el principal, es el tibial posterior. ¿Ya? Inervado por el nervio tibial. ¿Se entiende entonces esa pregunta? ¿Se entiende? Sí, profesor. Profesor, una consulta. Dímelo. ¿Cuáles eran los cuatro músculos del cuádriceps? Ah, muy bien. Los cuatro músculos del cuádriceps son recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio. Esos son los músculos del cuádriceps. Principal función, extensión de la rodilla, o también es lo mismo decir, extensión de la pierna. ¿Ya? Sigo. Paciente con una lesión del nervio ciático, mira, presenta dificultad para realizar la dorsiflexión y extensión de los dedos del pie. Ya voy craneando qué músculo hace esto, ¿ah? ¿Qué músculo está principalmente afectado? ¿Qué músculo? ¿Y el anterior? Tibial anterior, pues muy bien. Muy bien, tibial anterior, muchachos. Tibial anterior. Mira, mujer de 28 años presenta la emergencia en síntomas de de una rodilla dolorosa y dificultad para caminar. Un examen de tomografía computarizada revela una tumoración crística, mira, en la fosa poplítea que está comprimiendo. Mira, ahora te están preguntando por el nervio peroneo común. ¿Qué músculo probablemente estaría afectado? Vamos a descartar. Pregunta, ¿el tensor de la fascia lata es inervado por el nervio peroneo común? No. No, ese es inervado por el nervio glúteo superior. El semitendinoso y semimembranoso, si bien es cierto, es de la parte posterior del muslo. Yo te dije que la parte posterior del muslo es el nervio ciático, pero hay que ser específicos. El tibial, ¿no? ¿No? Claro, son por las ramas tibiales del nervio ciático, o sea, semimembranoso y semitendinoso, nada que ver. El bíceps femoral, cabeza larga y cabeza corta, a pesar de que forman un solo músculo, tienen diferente inervación. Ya tienen diferente inervación. Tienen diferente inervación. La cabeza larga es por el nervio tibial. Entonces, como te están pidiendo
nervio peroneo común. Quien es inervado por el nervio peroneo común es la cabeza corta. La cabeza corta. Recuerda que la cara posterior del muslo, yo te dije, no sé dónde te dije, acá te dije, está inervado por el nervio ciático, pero recuérdate, nervio ciático es un nervio que se divide en dos, tibial y peroneo común. Y de esos, la rama tibial inerva cabeza larga del bíceps, semimembranoso y semitendinoso, nivel del muslo. Y la cabeza corta del bíceps es la única inervada a nivel del muslo por el nervio peroneo común. Por eso es que ese es el músculo que probablemente esté afectado en esta paciente. Muy bien. ¿Dudas con esa pregunta? Ninguna. Perfecto, sigo. Paciente masculino físico-culturista por más de 10 años presenta hernias lumbares a nivel de, mira, a nivel de los nervios L2, L3, L4, manifestando presenta pérdida de la sensibilidad en la parte medial del muslo. ¿Qué músculo se podría ver afectado en su función? El abductor. El aductor, claro. Mira, acá tienes dos opciones. O es el nervio femoral o es el nervio obturador, porque no me están diciendo qué rama, o anterior o posterior. Pero me están diciendo parte medial del muslo. Pero el nervio femoral es parte anterior. La parte medial es el nervio obturador. Y el nervio obturador inerva todos los aductores, aductor corto, largo y mayor, al grácil, ¿ya? Y al grácil. Nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces, es el aductor corto. Semitendinoso NEL, ese es inervado por el nervio tibial. Tensor de la fascia lata, NEL, ese es inervado por el nervio glúteo superior y ese viene de L4, L5, S1. Vasto medial del cuádriceps. El vasto medial del cuádriceps es el nervio femoral. Y el nervio femoral también es L2, L3, L4, pero te están pidiendo parte medial del muslo. Bíceps femoral, no, ese es el nervio ciático. Por eso la respuesta es aductor corto. Mira, paciente de 60 años con insuficiencia arterial periférica se somete a un bypass femoropopliteo. Tras la cirugía presenta pérdida de la sensibilidad de la cara lateral del pie y del malleolo lateral. ¿Qué nervio cutáneo es el más probable que haya sido lesionado durante el procedimiento? Nervio peroneo superficial ¿Seguro? o de profundo. ¿Seguro, seguro? Vamos con la inervación sensitiva del pie. ¿No es el Muy sural? No, bien, sural. doctora, es el sural. Mira, si te hubieran dicho cara lateral, perdón, si te hubieran dicho, perdón, dorso del pie, ahí sí sería el nervio peroneo superficial. Ahí sí sería, Ujú. ahí sí sería, ¿ya? Pero te están diciendo cara lateral del pie y malleolo lateral. La cara lateral del pie y el malleolo lateral, ¿ya? Son inervados por el nervio sural, ¿ya? Que este nervio desciende por la parte posterior de la pierna y pasa por detrás del malleolo lateral y termina en el borde lateral del pie. Entonces tengo que acordarme ¿cómo se llama? El recorrido del nervio sural. Ya tengo que acordarme del recorrido del nervio sural. Entonces el nervio sural pasa por ahí, no pasa. Entonces vamos a colocar los territorios sensitivos. Vamos a colocar los territorios sensitivos. Nervio sural. El nervio sural se origina de las ramas del nervio tibial y peroneo común. Es un nervio cutáneo y su territorio sensitivo es la borde lateral del pie, ya es el borde lateral del pie, y la cara lateral del quinto dedo del pie. ¿Ya? Ese es el nervio sural. Nervio safeno. Nervio safeno. Ya, el nervio safeno. El nervio safeno, ojo, esto es a nivel del pie, ¿ah? A nivel del pie, ¿ah? El nervio safeno inerva sensitivamente la cara medial del pie.
la cara medial del pie. La cara medial del pie. Ya la cara medial del pie. El nervio peroneo superficial, de manera sensitiva, va a agarrar el dorso del pie, el dorso del pie, el dorso del pie, ¿ya? El dorso del pie. Y las caras dorsales de los tres primeros dedos, es decir, las caras dorsales del primero al tercer dedo. Muy bien. El nervio peroneo profundo de manera sensitiva inerva el espacio interdigital entre el primer y segundo dedo. Entonces, el espacio interdigital, sí saben cuál es el espacio interdigital, ¿no? Cuando se secan los pies ahí en esas aberturas de los pies. Espacio interdigital del primer y segundo dedo. Entonces, te están diciendo cara lateral del pie, es lo mismo que decir borde, ¿ya? Nervio sural. Ojo, estoy hablando que ese es a nivel del pie, porque si fuera a nivel de la pierna, la clásica pregunta, paciente diabético mal controlado, refiere pérdida de la sensibilidad de la cara medial de la pierna. Si te dice cara medial de la pierna, es nervio safeno. Si te dice cara lateral de la pierna, es nervio sural. Acá estamos hablando del pie. En la pierna las clásicas son cara medial de la pierna, nervio safeno. Cara lateral de la pierna, nervio sural. ¿Ya? ¿Se entiende entonces esa parte de los nervios sensitivos del pie? ¿Puedes repetir la última parte de pierna, por favor? Claro, si te dicen pierna, solo hay dos opciones, o cara medial o cara lateral. La clásica pregunta es de un paciente diabético maltratado, porque ustedes ya saben, los diabéticos pues siempre tienden a perder, tienen mucha daño a nivel de los nervios periféricos. Cara medial de la pierna está dada inervación sensitiva por el nervio safeno. La cara lateral de la pierna, o mejor dicho, posterolateral de la pierna, inervado por el nervio sural. Ya por el nervio sural. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Continúo entonces, chicos. Una mujer de 35 años que usa tacones altos con frecuencia presenta dolor y hormigueo en el talón y en la parte medial de la planta del pie. El examen revela compresión nerviosa en el túnel del tarso. ¿Qué nervio es más probable que esté comprometido? ¿Qué nervio? Mira, Parte medial Superior. era ¿cuál? safena, profe, si es parte medial. Claro, o sea, parte medial, pero te dice de la planta. Pero te están diciendo mira esta premisa. El tibial posterior. El nervio tibial posterior, muy bien. Te están diciendo por el túnel del tarso. Por el túnel del tarso. ¿Entienden por qué es nervio tibial posterior? ¿Puedes ¿Sí? ¿Se repetir entiende? el túnel del tarso, por favor? Claro, mira. Túnel del tarso. Ubicación. La ubicación del túnel del tarso se ubica en la cara medial del tobillo. Y las estructuras que pasan por el túnel del tarso de anterior a posterior son las siguientes. Punta. Tendón del músculo tibial posterior. Tendón del músculo flexor largo de los dedos. El van tibial posterior. Es decir, arteria tibial posterior, nervio tibial y vena tibial posterior. Y por último, el tendón del flexor largo del hallux o del dedo o del primer dedo.
¿Ya? Esas son las estructuras que pasan por el túnel del tarso. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué ese es el túnel del tarso? Sí. Muy bien. Entonces, como acá te dicen qué músculo, qué nervio pasa por el túnel del tarso, es el nervio tibial posterior. Mira, atleta presenta dolor, claudicación, a ti no te interesa qué es claudicación, en el pie durante el ejercicio. La prueba de Allen modificada en el pie indica obstrucción arterial. Mira. Si el pulso tibial posterior es palpable, pero el pulso previo está ausente, ¿qué arteria es más probable que esté ocluida? Ya. Mira, mira, acá presta atención bastante, porque acá la mayoría se confunde. Vamos con arterias de la parte de la pierna y el pie. Esta de acá es la arteria poplitea. Pregunta, ¿la arteria poplitea de dónde se origina? De lo femoral, De la arteria femoral. La arteria poplitea, cuando cruza esto de acá, que se conoce como el arco tendinoso del sóleo, se divide en sus dos ramas terminales. Las dos ramas terminales de la arteria poplitea son arteria tibial posterior y arteria tibial anterior. La tibial anterior, cuando cruza el retináculo extensor, se convierte en la arteria dorsal del pie o más conocida como la arteria pedia. La tibial posterior sigue su recorrido y en su recorrido va a dar una ramita, la arteria, la arteria peronea, la arteria peronea. Y cuando llega a la planta del pie, se divide en arteria plantar lateral y en arteria plantar medial. Entonces, perdón, dicho esto, ¿qué arteria es la más probable que esté ocluida? ¿Qué arteria es la más probable que esté obstruida? La planta medial. Te está diciendo que no se siente el pulso previo. O sea, no llega sangre aquí. Si no llega sangre aquí, quiere decir que la cañería está obstruida desde más arriba, ¿no? O sea, acá hay algo que está obstruyendo. Si acá se obstruye, la sangre ya no pasa a la arteria previa. Entonces, ¿qué arteria está obstruida? arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior. ¿Se entendió entonces esa respuesta? Sí, profesor. ¿Sí se entendió? Doctores, ¿se entendió? Sí, doctor. Sí. Continúo. Un hombre de 35 años sufre herida por arma blanca en la región glútea después de un altercado. Presenta dificultad para subir escaleras y levantarse desde una posición sentada. Además de debilidad en la extensión de la cadera, basado en su conocimiento anatómico, ¿qué nervio es más probable que está siendo lesionado? Mira, te está diciendo levantarse en posición sentada. El Nervio nervio glúteo inferior. inferior. Muy bien, doctora, el nervio glúteo inferior, porque el músculo afectado es el músculo glúteo mayor. Muy bien. Durante una inyección intramuscular mal administrada en la región glútea superomedial, una paciente presenta pérdida de la sensibilidad de la parte posterior del muslo y la región glútea inferior. Basada en el conocimiento anatómico, ¿qué nervio cutáneo, mira, cutáneo es más probable que haya sido afectado? ¿Qué nervio? Pudendo. Pudendo, no. La Cutáneo femoral lateral, pero te dice glúteo, glúteo es posterior, no el pastel. El posterior.
¿Cuál, cuál sería para ustedes? Mira, yo encontré mi lápiz. Este maldito gato lo había botado por debajo de mi mesa. Este es el piriforme. Por encima del piriforme pasa un nervio, pasa una arteria y pasa una vena. Todo esto es el agujero ciático mayor y este es el agujero ciático menor. Muy bien. Esto es medial, esto es lateral. Debajo del piriforme también pasa una arteria, una vena, un nervio. Y también pasa un nervio más grueso. Y medial a ese nervio pasa un nervio cutáneo. Y también por ahí pasa una arteria que sale y vuelve a entrar. Un nervio que sale y vuelve a entrar. Una vena que sale y vuelve a entrar. Esto es el agujero ciático mayor. Esto es el agujero ciático menor. Este es el piriforme. Por arriba del piriforme, ¿cómo se llama el van? ¿Van qué? Glúteo superior. Muy bien. Y por debajo se llamará Glúteo inferior. glúteo inferior. Perfecto. ¿Cómo se llama el gran nervio que pasa por debajo del piriforme? Ciático. Ciático. ¿Qué nervio pasa? Escucha bien porque se te pone en el complete. ¿Qué nervio se encuentra medial al nervio ciático? El nervio cutáneo femoral posterior. ¿Y cómo se llama el van que sale por el agujero ciático mayor y se vuelve a meter? Pudendo. Van pudendo. Muy bien. A mí me están pidiendo que en la parte posterior del muslo y región glútea inferior. Mira, voy a dividir mi glúteo. Ahí está. Lo divido. Lo divido, mira. Lo divido como lo divido así. A ver, espérense. Ya, lo voy a pintar, ¿ya? Lo voy a pintar. Parte del glúteo superficial era nervio exclunio, profesor. A eso voy. Muy bien, doctor. A eso voy. A eso voy. A eso voy. Entonces, la cara superior del glúteo de manera superficial está dado por los nervios clúneos superiores. La cara media del glúteo está dada por los nervios clúneos medios. Y la cara posterior e inferior del glúteo y del muslo está dada por el nervio clúneo inferior, que son ramas del nervio cutáneo femoral posterior. Entonces, la pregunta acá está: ¿qué nervio cutáneo es más probable que se haya visto afectado? Nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo femoral posterior. Entonces, ¿entiende la respuesta? Doctor, una consulta. ¿Puede explicar esa parte del nervios clúneos, por favor? Claro. Acuérdate que toda región tiene inervación motora y sensitiva. Dentro de la región sensitiva, a nivel del glúteo, voy a encontrar a los famosos nervios clúneos. Los nervios clúneos son ramas superficiales que van a estar inervando la región glútea. Dentro de estos nervios clúneos van a inervar todos los glúteos, pero están distribuidos en regiones, ya en una región superior, en una región media y en una región inferior. ¿Ya? Ahora, los nervios clúneos que inervan sensitivamente la región superior del glúteo son los nervios clúneos superiores. Los nervios clúneos superiores
derivan de las ramas L1, L2 y L3. La parte medial del glúteo está dada por los nervios clúneos mediales que derivan de S1 a S3. Y la parte inferior del glúteo y lo que sigue del glúteo, la parte posterior del muslo, están inervados por el nervio clúneo inferior, que son ramas del nervio cutáneo femoral posterior. ¿Se entiende entonces esa parte? Entonces, si yo, por ejemplo, en este glúteo, si yo acá le coloco un alfiler y lo pincho, la sensibilidad será recogida por el nervio clúneo superior. Si acá en esta parte medial del glúteo le pincho, será recogida por el nervio glúteo medial. Si en esta parte tanto del glúteo como del muslo le pincho, será parte del nervio cúneo posterior, perdón, inferior, que vienen de las ramas del nervio cutáneo femoral posterior. ¿Se entiende? Eso es de forma superficial, ¿verdad? Ajá, de forma superficial. Ustedes acuérdense que siempre en las regiones, ustedes si van por planos. Lo primero que encuentras es la piel. Luego lo segundo que encuentras es el tejido celular subcutáneo. A nivel de ese tejido celular subcutáneo tú tienes los nervios superficiales y las venas superficiales. Retiras la grasita. Debajo de la grasa tienes la fascia profunda. Debajo de la fascia encuentras el músculo. Ajá, esa es la parte superficial. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, doctora. Dice, un atleta sufre una lesión glútea, un atleta sufre una lesión en la región glútea que resulta en la compresión del nervio ciático. Por espasmo de un músculo profundo, presenta dolor irradiado por la cara posterior y debilidad de la flexión de rodilla. ¿Cuál es el músculo que probablemente esté causando? ¿Qué músculo a nivel del glúteo se relaciona con el ciático? ¿Qué músculo? ¿Qué músculo? Piriforme, Entonces la respuesta es piriforme. piriforme. Realizar, ¿qué dice ahí? Analizar, al retirar un pedazo de vidrio, de vidrios, no veo acá, ni esto, me está estresando esta parte, ya sí. Al retirar un pedazo de vidrio, Año se queja del adormecimiento del dorso del pie derecho, incapacidad para la flexión dorsal y la eversión del pie. ¿Qué nervio se vería afectado por producir estos síntomas? Te dice flexión dorsal, dorflexión dorsal y la eversión del pie. Mira, acuérdate, tibial anterior y el peroneo largo. Él hace flexión dorsal o dorsiflexión. Y él hace también ayuda a la flexión dorsal. Entonces ahí hasta ahí todo está igual. ¿Cuál es la diferencia? Que el tibial anterior hace inversión y el peroneo largo hace eversión. ¿Cuál es la otra diferencia? El tibial anterior inervado por el nervio peroneo profundo y el peroneo largo por el nervio peroneo superficial. Dicho esto, ¿cuál es la respuesta, muchachos? ¿Qué nervio? Pero no superficial. El peroneo superficial. Claro. Ajá. Pero, sí podría ser el peroneo superficial. Pero yo que les dije al principio en la clase, que si te dicen flexión dorsal del pie, te están diciendo por el principal. ¿Quién es el principal dorsiflexor del pie? ¿El tibial? Anterior, ¿cierto? ¿Y quién es el principal eversor del pie? El peroneo largo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, esas son las principales acciones de ambos músculos.
Ambos son inervados por el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. Si te está diciendo que hay, se perdió la flexión dorsal y la inversión del pie, quiere decir que tanto el tibial anterior como el peroneo largo se están lastimados, pero ambos tienen diferente inervación. Entonces, ¿te acuerdas de dónde derivaban estos nervios? ¿Cuál es lo común de estos dos nervios? El nervio ¿Verdad? peroneo, no, peroneo común. Acuérdense, mira, acuérdense, chicos, ¿ah? El nervio ciático se divide en dos grandes nervios, en el nervio tibial y en el nervio peroneo común. El peroneo común se subdivide en nervio peroneo profundo y en nervio peroneo superficial. Como me están diciendo que la función del tibial y la función del peroneo largo se ha visto comprometida, quiere decir que algo está siendo lesionado más arriba, o sea, está siendo lesionado al nivel del tronco común que inerva a ambos músculos, y el tronco común es el nervio peroneo común. ¿Se entiende entonces por qué la respuesta sería nervio peroneo común y no nervio peroneo superficial? Ah, sí, sí, profesor. ¿Sí se entiende? Sí, profesor, porque sería básicamente la de la parte de donde se van a originar estos dos nervios, ¿no? Claro, ajá, de la parte, exacto, exacto. La lesión Pues está más arriba. que se afectan los dos músculos, ¿verdad? Las Claro, porque articulaciones de los dos músculos. ajá, por la afectación. Si te hubieran dicho solo flexión dorsal o inversión del pie, hubiera sido, si fuera flexión dorsal, el peroneo profundo. Si fuera inversión del pie, sería este peroneo superficial. Pero como es los dos reciben inervación del tronco común, que es el nervio peroneo común, que ya sí se subdivide en un nervio para el peroneo largo y otro para el tibial anterior. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, sigo entonces. Chicos, igual, no se igual ustedes cualquier consulta normal me la pueden hacer. ¿Ah? Un atleta sufre una lesión en la región glútea que resulta en la compresión del nervio ciático por espasmo del músculo profundo. Presente radiado. Bueno, esto creo que ya se ha repetido, ¿no? Es el mismo. Sí, el Mm, piriforme. Filiforme, muy bien. Vamos ahora sí con la segunda parte del módulo. Pregunta, doctores, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Consulta, en la fosa poplitea, Ajá. eh, ¿qué, qué nervios o arterias pasan? O sea, solo pasan la vena de arteria poplitea. No, pasan más. Ahí vamos, doctor, ahí vamos. Fosa poplitea. Muy bien, buena pregunta, doctora. Así es, mientras más pregunten es mejor, chicos. Hay un músculo que estaba atrás de eso que era el músculo popliteo, ¿no, profesor? Ajá. Es el suelo. Muy bien. Entonces, mira, límites de la fosa poplitea. El límite este es superior, este es inferior. El límite superlateral corresponde al tendón del bíceps femoral. El límite superomedial corresponde a los tendones del semitendinoso y del semimembranoso. El límite inferolateral corresponde a la cabeza lateral del gastrocnemio y el límite inferomedial a la cabeza medial del gastrocnemio. El suelo, ¿quién es el suelo? Como tu compañera te mencionó, es el músculo popliteo. ¿Cuál es el contenido? El contenido en este caso va desde lo más profundo a lo más superficial, a lo más superficial. La estructura más profunda es la arteria poplitea. Allí está, arteria poplitea. Luego encima de ella encuentras a la vena poplitea.
a la vena poplitea. Y encima de ella el nervio tibial, una rama terminal del nervio ciático. Pero también estás encontrando pegado al tendón del bíceps femoral, vas a encontrar al nervio peroneo común. Y justamente a este nivel tú vas a ver que hay una vena que le está llegando, ¿no? Que es la vena safena magna, perdón, vena safena menor, o también llamada parva. Entonces, esa es la fosa poplitea o rombo popliteo. ¿Se entiende entonces? Sí, ahora sí. Muy bien, doctora. Continúo. Hasta aquí entonces, muchachos, los 21 sobrevivientes. ¿Dudas, preguntas con miembro inferior? ¿Dudas, miembro inferior, chicos? Sigo, ¿ah? No sea. Ya, sigo. Durante la resección de un tumor apical, se lesiona la estructura que cruza superficialmente el músculo escaleno anterior, cuya afectación produce disnea por limitación del músculo del movimiento diafragmático ipsilateral. ¿Qué nervio se encuentra lesionado? Mira, te está diciendo escaleno anterior y diafragma. ¿Qué nervio? ¿No? ¿Cuál? ¿El frénico? Muy bien, doctora, es el nervio frénico. Acuérdense, yo siempre les dije en la parte práctica, hay un nervio que viene así y cruza el cara anterior del escaleno anterior y luego ingresa al tórax e inerva el diafragma. Entonces, este nervio es el nervio frénico. El nervio frénico originado de C3 a C5 cruza la cara anterior del escaleno anterior, lo cruza y termina en el diafragma. Entonces, por eso que la respuesta acá es el nervio frénico. ¿Se entiende? ¿Qué Se era? enti- ¿Qué cara era? la cara anterior. Ustedes, incluso en la parte práctica, van a ver que, mira, acá está tu primera costilla. Y por delante del frénico, encima del frénico, siempre van a encontrar el nervio frénico. Por encima, perdón, de la escalera anterior, siempre lo van a encontrar. Por encima de la cara anterior del escalero anterior. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. doctor. Sigo. Varón llega de emergencia tras una herida en el cortante superficial en el triángulo posterior del cuello. Pregunta, ¿cuáles son los dos triángulos posteriores del cuello? Ah, Ya, occipital. ¿Y qué más? Te falta uno. Supraescapular. Mm, cerca, por ahí, cerca, cerca, no es subescapular. Mm, Supraclavicular. Supraclavicular. Supraclaviculares. Ah, Ajá, muy bien, entonces, ahí están. Ahora, vamos, chicos. ¿Cuál es el contenido del triángulo occipital? ¿qué? ¿En qué sobre qué? No, arteria vertebral. la arteria vertebral tampoco, C1. tampoco. Ese es el triángulo suboccipital que está en la nuca. Ah, sí, sí. Vamos, les ayudo, ¿ya? La arteria occipital, que es rama de la carótida externa. Vamos a encontrar también la arteria cervical transversa, que es rama de la subclavia. Vamos a estar encontrando también al nervio occipital, que es un ramo superficial. Vamos a estar encontrando también al nervio accesorio.
al nervio accesorio. Muy bien, eso se encuentra en el triángulo occipital. Y en el triángulo supraclavicular o también llamado triángulo homoclavicular, ajá, qué músculo digo, qué nervio estoy encontrando, o qué estructuras, vasculonerviosas estoy encontrando a nivel de este triangulito? La arteria subclavia, La arteria subclavia, ya. Si es la arteria subclavia, ¿qué más vas a encontrar? La arteria más la vena subclavia. Muy bien. ¿Qué más vas a encontrar a este nivel? Al lado está el plexo, ¿no, profe? Muy bien, son los troncos, siendo el más específico, el tronco inferior del plexo braquial, y también estás encontrando parte de la vena yugular interna. Una fija que sí les doy es que van a tener que aprenderse ustedes el contenido de los triángulos del cuello. Entonces, dicho esto, te dice que presenta dificultad para elevar el hombro y te dice desviación de la onda hacia la izquierda. A mí lo que me interesa aquí es elevar el hombro. ¿Qué músculo eleva el hombro? Trapecio. El trapecio. Te pregunto, ¿quién inerva al trapecio? El accesorio. la accesoria, El accesorio, también llamado espinal o décimo primer par craneal. Entonces, qué otro músculo inerva el accesorio? ¿Qué otro músculo? El el esternocleidomastoideo. esternocleidomastoideo. Muy bien, entonces si te dice que varón llega tras una herida cortante en el triángulo posterior del cuello, cualquiera de los dos, pero te dice elevar el hombro, entonces muy probablemente el triángulo que se encuentra lesionado es a nivel del triángulo occipital. Y la respuesta aquí es el nervio accesorio o también llamado nervio espinal. ¿Se entiende la pregunta? Sí, profesor, una consulta. En lo que era el triángulo occipital, ¿cuál era la segunda, la arteria cervical? ¿Cuál? Disculpe. Transversa. Ah, transversa, gracias. Sí, muy bien. Dice, un peón llega a emergencia tras una herida cortante superficial. Mira también en este creo que es el mismo, ¿no? Acá lo repetí, sorry, XD, es lo mismo, ¿ya? ¿Y el transverso? Dice, mujer de 34 años es sometida a una tiroidectomía. Mira, cada vez que te digan tiroidectomía, te están diciendo que retiraron a la glándula tiroides. La glándula tiroides se caracteriza porque posterolateralmente está transcurriendo un nervio. ¿Qué nervio se encuentra posterolateralmente a la glándula tiroides? Tu futuro cirujano de cabeza y cuello, de cabeza y pescuezo. El nervio laringio recurrente. Siempre que ustedes vayan a quitar la tiroides, y si fueran cirujanos de cabeza y pescuezo, tengan mucho cuidado de lesionarse el nervio laringio recurrente. ¿Ya? Esa es una ayudita que les doy. Ahora, te dice, presenta disfonía y voz bitonal y a la laringoscopía revela parálisis unilateral de la cuerda vocal. ¿Quién inerva las cuerdas vocales? ¿Qué nervio? ¿Qué laringio? ¿Superior o recurrente? Recuerden que a la laringe le están inervando dos nervios, principalmente, ¿ya? Principalmente. El nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente. Ambos provienen del décimo par craneal, el nervio vago. El nervio laringio superior se divide en dos ramas, la rama externa y la rama interna. La rama externa inerva de manera motora al músculo cricotiroideo. Cricotiroideo. La función del músculo cricotiroideo La función del músculo cricotiroideo, ¿sabes cuál es? Tensar las cuerdas vocales. Si las tensa, aumenta el tono de voz. Entonces, si hubiera una lesión de la rama externa, mi paciente no va a poder elevar el tono de voz, o sea, va a hablar en un tono así, en un mismo plano, o sea, despacio, no va a poder cambiar el tono.
Y la rama interna va a inervar sensitivamente toda la laringe, sensitivamente, ¿ya? Sensitivamente, muy bien. Y el nervio laringio recurrente, de manera general, inerva las cuerdas vocales, pero también inerva todos los músculos que no sean cricotiroideo, como el crico aritenoideo posterior y lateral. ¿Qué más? El tiro aritenoideo. ¿Qué más? Va a inervar también el aritenoideo transverso y oblicuo. ¿Qué más? El músculo vocal, que es el que mueve las cuerdas vocales. Entonces te pregunto ahora sí, ¿qué nervio dentro del compartimiento visceral del cuello fue lesionado durante la cirugía? Nervio laringio superior El o nervio externo. laringio Superior superior, señores. externo. ¿Cuál es? ¿Superior o recurrente? Porque frénico ni vago Sí, Recurrente eh, por cuerda vocal. claro, el nervio laringio recurrente, porque acuérdate que el nervio laringio recurrente ya va a inervar a la laringe, a la cuerda vocal, bien, a la cuerda vocal. El nervio laringio superior ya no produce parálisis de la cuerda vocal, no produce. El frénico nada que ver, el frénico inerva el diafragma, el vago inerva la faringe, todo menos la laringe. No, perdón, todo menos perdón, el vago inerva la faringe y también la laringe, pero el vago, como te dije, el vago es muy general, ¿no? Porque el vago, si bien es cierto, sí inerva la laringe, pero tienes dos ramas, o es laringe superior o es laringe recurrente. El hipogloso motormente la lengua, o sea, ni hablas. Sí, un varón de 32 años sufre accidente en moto y presenta dolor cervical transverso. En la exploración tiene mareos, visión borrosa y dificultad para mantener el equilibrio y extender el cuello. El dolor aumenta con la rotación hacia la izquierda. La resonancia muestra un hematoma localizado debajo del borde inferior del oblicuo inferior de la cabeza, ocupando parcialmente el triángulo suboccipital y comprimiendo una estructura que atraviesa dicho triángulo sobre el arco posterior del atlas. Entonces, acá te están cantando a una estructura vascular. Te están diciendo, mira, triángulo suboccipital, te están ya diciendo que se apoya sobre el arco posterior de Atlas. Pregunta, ¿qué es vertebral, la arteria? vertebral. Muy bien, excelente, doctora. Acuérdense que nosotros a nivel de la nuca tenemos un triángulo. No tenemos un triángulo, no tenemos este triángulo de acá. Bien, este es lateral, este es medial, este es superior, este es inferior. Entonces, acá tenemos el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Abajo tengo el músculo, ya tengo el músculo oblicuo inferior de la cabeza y arriba tengo el músculo oblicuo superior. Ambos forman un triángulo llamado el triángulo suboccipital, cuyo contenido principal viene a ser la arteria vertebral más el nervio suboccipital, que es la rama posterior de C1. Entonces, te están diciendo también que pasa por el arco posterior de Atlas. En el arco posterior de Atlas encuentras el surco de la arteria vertebral, ¿no? Entonces, por eso es que la estructura lesionada es la arteria vertebral, ya la arteria vertebral. ¿Alguna duda, pregunta con esa estructura? Esto se ve quitando, creo que dos músculos, ¿no, profesor? Claro, para ver el triángulo te tienes que volar al trapecio, al esplenio de la cabeza y al semiespinoso. Disculpe, ¿con cuál limitaba ese triángulo? ¿Con cuál, con cuál, quién? El triángulo suboccipital, ¿cuáles son sus? Límites. Eh, ajá. El recto posterior mayor de la cabeza, el músculo oblicuo superior y el músculo oblicuo inferior de la cabeza.
Profesor, el esplenio se ve antes del semiespinoso, ¿no? Sí, lo cubre. Ujú. Lo cubre, lo Ok, cubre. profesor. Sigo, ¿ah? Paciente presenta debilidad en la extremidad superior y disminución en los pulsos distales. La resonancia muestra un tumor en el escaleno anterior y medio. ¿Qué estructura se está comprometiendo? Plexo braquial y arteria subclavia. Claro, ustedes acuérdense que entre el escaleno anterior y el escaleno medio se forma una estructura conocida como el hiato interescalénico. Se encuentra entre el escaleno anterior y el escaleno posterior. Ahí en el hiato interescalénico está pasando la arteria subclavia y está pasando el plexo braquial. Entonces, te están preguntando justamente por esta estructura conocida como el hiato interescalénico. La respuesta es plexo braquial y arteria subclavia. ¿Todo correcto hasta ahí? Sí, profesor, todo correcto. Muy bien, sigo Disculpe, entonces. ¿puede explicar esa parte? Claro, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ustedes siempre van a encontrar una estructura conocida como hiato interescalénico. En ese hiato vas a encontrar una arteria y vas a encontrar nervios que están pasando por ahí. La arteria que se encuentra entre el escaleno anterior y el escaleno medio viene a ser la arteria subclavia y el plexo braquial. Eso se encuentra pasando a nivel de la primera costilla entre el escaleno anterior y el escaleno medio, porque quien pasa por delante del escaleno anterior es la vena subclavia, es la vena subclavia. ¿Ya se entiende entonces esa parte? ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. doctor. Muy bien, sigo. Mira, dice, pacientes tienen una herida cortante en el triángulo carotídeo. Ya, doctores, preguntan. ¿Qué estructuras principales se encuentran en el triángulo carotídeo? Seguro positivo, que ya está El arteria vago. cardíaco, Ya, vena yugular interna. ya, muy bien. Vamos entonces a englobar. Encontramos a la vaina carotidia. La vaina carotidia engloba a tres estructuras. La arteria carótida común engloba a la vena yugular interna, engloba también al nervio vago. Y es que acuérdense que la vaina carotidia es una estructura que envuelve, ¿no? Entonces, este es lateral, este es anterior, este es posterior y este es medial. ¿Qué estructura es la más medial? La estructura más medial es la arteria carótida común. La estructura más lateral es la vena yugular interna y la estructura más posterior es el nervio vago. Entonces, las estructuras que pasan son la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago. Muy bien. ¿Qué otras estructuras se encuentran pasando por el triángulo carotidio? ¿Qué otras estructuras están pasando por ahí? Obviamente, si encuentras a la arteria carótida común, justamente en ese lugar la arteria carótida común se va a estar bifurcando, se va a bifurcar, ¿no? Entonces será la carótida interna y la carótida externa. Si a ese nivel estás encontrando la bifurcación, ¿qué estructuras vas a encontrar también? El seno carotidio y el cuerpo carotidio. Muy bien, entonces ahí también estás encontrando el seno carotidio y el cuerpo carotidio. Bien, también nosotros vamos a estar encontrando, ya vamos a estar encontrando al nervio que le hace un asa a la carótida externa. ¿Qué nervio le hace un asa a la carótida externa? ¿Quién pasa por delante de la carótida externa? ¿El nervio? ¿Qué nervio? Hipogloso.
Muy bien, estamos encontrando también a este nivel el nervio hipogloso, que es el 12.º par craneal. Muy bien, estamos encontrando el nervio hipogloso. También estamos encontrando parte del nervio accesorio, que es el 11.º par craneal. Bien, el 11.º par craneal. También estamos encontrando el asa cervical. El asa cervical. Estas son las principales estructuras que encontramos en el triángulo carotídeo. Entonces, si te dice que hay una lesión a este nivel, y se compromete la estructura más medial dentro del paquete yúgulo-carotídeo. ¿Cuál es la estructura más medial del paquete yúgulo-carotídeo? Arteria carótida. La arteria carótida común. Muy bien, la arteria carótida común. Entonces es la arteria carótida común. Sigue, mira, motociclista pierde la capacidad para flexionar el cuello hacia adelante. Los estudios muestran lesión bilateral de músculos anteriores y prevertebrales. ¿Qué músculo, cuál músculo es fundamentalmente para esta función? ¿Qué músculo es el responsable en esta función? Para eso tenemos que acordarnos que a nivel del cuello, tienes tres regiones. A nivel del cuello tienes tres regiones. Tienes la región anterior del cuello, tienes la región lateral del cuello y tienes la región posterior del cuello. Bien, la región posterior del cuello que pasa por detrás de la columna vertebral, ya vamos a estar encontrando que justamente todos estos músculos que corresponden al esplenio, pues no, al músculo longuísimo, etcétera, 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 todos estos músculos son extensores. Son extensores. ¿Ya? Aquí encuentras, por ejemplo, a los esplenios del cuello y la cabeza, al semiespinoso, al longuísimo de la cabeza, al semiespinoso del cuello, a los rectos posteriores mayores y menores, al oblicuo mayor y menor de la cabeza. En cambio, a nivel de la región lateral, ya, a nivel de la región lateral, la mayoría de estos músculos, ya, la mayoría de estos músculos van a ser laterales, rotadores laterales. Y los anteriores son flexores, ya, son flexores. Bien, ahora, dentro de estos músculos tenemos al músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello te va a permitir generar la flexión del cuello. Y es el principal músculo ya largo del cuello, porque mira, te están diciendo a los músculos prevertebrales, es decir, que se encuentran por delante de las vértebras. Y los músculos prevertebrales son el músculo largo de la cabeza, vienen a ser el largo del cuello, bien, el largo del cuello, bien, el recto anterior de la cabeza, el recto anterior de la cabeza. Bien, esos son los músculos prevertebrales. Y el principal músculo de estos que generan la flexión del cuello, o sea, hacia adelante, ese es el músculo largo del cuello. Ya, largo del cuello. Longuísimo de la cabeza, no, es un músculo posterior. Esplenio de la cabeza es un músculo posterior. Esternocleidomastoideo es un músculo lateral. Esplenio de la cabeza es un músculo posterior, entonces también lo podía sacar por eso. El único músculo prevertebral a este nivel es el largo del cuello. ¿Se entiende entonces esa respuesta? Sí, profesor. Muy bien, doctor. Sigo. Una mujer refiere dificultad para elevar el yoides y tragar. Presenta debilidad en el músculo que se inserta en la línea miloioidea de la mandíbula. ¿Qué músculo se encuentra afectado? El meloideo. Pregunta entonces, vamos a aprovechar esto. El músculo miloioideo, ¿quién lo inerva? ¿El nervio?
Por su mismo nombre, amiloideo también. Miloioideo. El genioideo, ¿quién le inerva? C1 a través del hipogloso. Muy bien, doctor. C1 a través del hipogloso. Ay de ti que me coloque solo hipogloso C1, te cae. El estiloioideo, ¿quién le inerva el nervio? Y la video también. ¿Facial? No, no, no. Facial. Facial, porque va, creo que junto al vientre posterior del digástrico. Ajá, el vientre posterior también es inervado por el facial. El miloioideo y el miloioideo inerva solo dos estructuras, el miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Gástrico. Ajá, y el iogloso, gloso, lengua. ¿Cuál es el músculo motor de la Glosofaringeo. lengua? No, glosofaringeo no, gloso. Gloso es lengua. La lengua, El hipogloso. muy bien, el hipogloso, muy bien, el nervio hipogloso. Mira, dice, un hombre de 25 años recibe un corte profundo. Normalmente así son las preguntas a nivel del cuello. En la región anterolateral del cuello y ahora no puede rotar la cabeza hacia el lado opuesto. ¿Qué músculo se encontraría lesionado? ¿Qué músculo? ¿De lateral esternocleidomastoideo? Claro, es el esternocleidomastoideo. Muy bien. Si fuera alzar los hombros sería el músculo Trapecio. trapecio. Ajá. Mira, dice, mujer de 45 años que presenta una masa progresiva en la región lateral del cuello, refiere dificultad, mira, para elevar el hombro derecho y debilidad para rotar y extender la cabeza. La resonancia muestra una lesión infiltrativa que ocupa la porción del triángulo posterior del cuello, entre los músculos esplenio del cuello y elevador del escápulo, extendiéndose hasta el borde superior del homoyoideo. El estudio electromiográfico revela una denervación en el trapecio. Ya, pues, ¿qué nervio? Accesorio. Muy bien, pues ahí te está cantando el accesorio a cada rato. Sigue, paciente de 58 años presenta masa indolora que ha crecido lentamente en la región submandibular. Refiere dificultad para mover la lengua hacia arriba y hacia arriba. La ecografía muestra que el tumor ocupa el triángulo submandibular. Vamos a desglosar. Pregunta, ¿qué estructuras pasan por el triángulo submandibular, también llamado triángulo digástrico? ¿Qué Nervio estructura? hipogloso. Muy bien, doctora. La principal estructura que estamos encontrando acá, entonces, es el nervio hipogloso. ¿Qué más estás encontrando en este triángulo? La arteria y la vena facial. Muy bien, doctora. La arteria y la vena facial. ¿Qué La más? glándula también. Claro. Sí, la Obviamente, glándula submandibular. muy bien. La glándula submandibular. ¿Qué más? El miloioideo, el nervio también. Excelente, doctora. El nervio miloioideo. ¿Qué más? La arteria submental. Muy bien, la arteria submentoniana. ¿Qué más? La arteria más la vena más el nervio lingual. Ya les faltó eso. Ya, muy bien, doctores, también, ¿ah? Muy bien, entonces, desplazando medialmente una estructura muscular que se inserta en la línea miloioidea. El tumor también conecta con el nervio que inerva. Mira, acá te está diciendo. El nervio Contacta. miloioideo. Muy bien, te está diciendo con el vientre anterior del digástrico y del miloioideo. O sea, tanto chamullo para que te diga eso. El nervio miloioideo. Muy bien. Ya miloioideo. Muy bien, doctores. ¿Hasta ahí alguna duda? Miren que triángulos te pueden preguntar para escribir. Ya, los más clásicos que te van a preguntar son el occipital, el carotidio y el submandibular. O sea, esos tres, para el final de la clase tú ya estás trome. Ya, esos tres siempre preguntan. De ahí no te quejes, ¿ah? De ahí no te quejes. Muy bien, esos tres aprenden los principales. Los demás obviamente sí, pero siempre preguntan esos tres. Ya, sigo. Una consulta. Dímelo, dímelo. En la región lateral del cuello, ¿qué músculos encontramos ahí? Muy bien, doctora. Esa es una muy buena pregunta. En la región lateral
Si nosotros vamos por planos, principalmente vamos a encontrar el esternocleidomastoideo y el músculo platisma, ¿ya? Eso es de manera superficial. Ahora, si nosotros retiramos al platisma y al esternocleidomastoideo, después vamos a encontrar a los músculos escalenos, escaleno anterior, medio y posterior, ¿ya? A los músculos escalenos. Bien. Después vas a encontrar a los más profundos que dudo que te pregunten, que es el recto lateral de la cabeza. Y seguro ni siquiera les han dicho esto, pero así, sí, por planos, ¿ya? Normalmente son estos, ¿ya? ¿Sí? Gracias. Gracias, Ya, profesor. no se preocupen. Sigo, mira, varón de 37 años presenta un dolor occipital y dificultad para extender la cabeza después de caer hacia atrás. La resonancia muestra lesión en el triángulo suboccipital con compromiso del músculo más medial del triángulo. ¿Qué músculo es el más medial del triángulo? El oblicuo superior Recto de la posterior cabeza. mayor de la Sí. cabeza. ¿Cuál es? Decidan. Recto posterior mayor de la cabeza. Claro, ¿no? Entonces, O superior de la cabeza. miren acá. Lateral y medial. El más medial es el recto posterior mayor de la cabeza. ¿Ya? El recto posterior mayor de la cabeza. Hacia superior, el oblicuo superior de la cabeza y hacia lateral e inferior, el oblicuo inferior de la cabeza. Entonces te están preguntando por aquel músculo, ya, ¿dónde está? Muestra la lesión en el triángulo occipital con compromiso del músculo más medial del triángulo. O sea, ¿cuál es el músculo más medial del triángulo? Recto posterior mayor de la cabeza. Claro, recto posterior mayor de la cabeza. ¿Se entiende esa pregunta entonces? Sí, profesor. Son cuatro músculos, ¿no? Claro, Los, son cuatro músculos suboccipitales. Son cuatro ¿Podría músculos. repetir esa parte, por favor? Claro, mira, es más, lo vamos a dibujar acá para que ustedes, ¿cómo se llama? Entiendan, ¿ya? Una cosa son los músculos suboccipitales y otra cosa son los músculos suboccipitales. Entonces, una cosa es el triángulo suboccipital y otra cosa es los músculos suboccipitales. Entonces, mira, vamos a dibujar. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? Mira, es así. Ya, así más o menos son. Esto es medial, esto es lateral, esto es superior, esto es inferior. El más medial de los músculos suboccipitales es el recto posterior menor de la cabeza. Lateral a él inmediatamente el recto posterior mayor de la cabeza. E inferior a él el recto, perdón, el recto digo, el oblicuo inferior de la cabeza. Y superior y lateralmente el oblicuo superior de la cabeza. Solo cuatro de ellos forman el triángulo suboccipital, solo cuatro de ellos. Y es el oblicuo superior, el oblicuo inferior de la cabeza y el recto posterior mayor. Y ahí se formó el triángulo suboccipital. Y en este triángulo suboccipital están pasando dos estructuras principales, la arteria vertebral y el nervio suboccipital. ¿Ya se entiende entonces esa parte? sí, profesor. Entonces, el que sería el que está más hacia medial, ¿no sería el recto posterior menor? ¿O está? A ver, te está diciendo que la resonancia muestra lesión en el triángulo superficial con compromiso del músculo más medial del triángulo. O sea, más medial del triángulo.
sea, ¿quién forma el Ah, triángulo? ya, son los tres. Ah, ya, entendí, entendí. Claro, si te hubieran dicho cuál es el músculo más medial de Ah, los sí, más músculos medio. suboccipitales, ay, ese sí Ah, lo tengo. entiendo, entiendo, pues, gracias. Ajá. Mira, ¿cuál no es un contenido del triángulo carotidio? Ya, pues está regalada, pues, ¿no? ¿Cuál no es? Los troncos del plexo braquial. Los troncos del plexo braquial, muy bien. El músculo estiloideo es inervado por el nervio Facial. facial. ¿Dónde está mi facial? Ahí está, por el nervio facial. Muy bien. Sigo, mira, ¿qué estructura atraviesa el triángulo suboccipital? De vertebral. La arteria vertebral. ¿Y Arteria cuál es el vertebral. nervio? El El nervio C1 suboccipital. o el suboccipital. Claro, el suboccipital que se deriva de C1. Muy bien. Ahora, mira, acá para escribir, ¿ah? ¿Qué nervio inerva el vientre anterior del digástrico? El Miloideo. miloioideo. La idea. Miloioideo. ¿Y de dónde viene el miloioideo? Alveolar inferior. El quinto. Del alveolar inferior. Y ese sí viene de quinto 3. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los dos músculos inervados por el miloioideo? El vientre anterior del digástrico y el mismo nombre, miloioideo. Ya, miloioideo. Muy bien. Menciona el contenido del triángulo carotídeo. Mira, si te quieres lucir, coloca todo, pero coloca lo principal nada más. Mira, ¿qué estructura se encuentras acá? Mira, estamos encontrando, por ejemplo, caramba, este mouse. Mira, estamos encontrando, obviamente, carotidio, pues tienes que colocar a la carótida común, pues, o sea, por ahí se recibe su nombre, pues, ¿no? Carótida común y sus ramas externa e interna. También, ¿qué más? Si pasa la carótida común, la vena yugular interna, pues la vena yugular interna. Si también está la vena yugular interna, pues también tiene que estar el famoso nervio vago, o sea, lógica. El nervio vago, muy bien, el nervio vago. Si también está la arteria carótida externa, pues si también está la arteria carótida externa, ya, también tiene que estar entonces ¿qué nervio debe estar acá? Y por. Claro, el nervio hipogloso, también tiene que estar el nervio hipogloso. También tiene que estar el asa cervical. También tiene que estar el El asa asa. cervical. ¿No, profesor? Claro, el asa cervical. El asa cervical es así. Pregunta, ¿cuál es el origen del asa cervical? ¿Cuál? Va desde Eh, C1 a C3, ¿no? Ajá. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Aparte del nervio hipogloso, vamos a encontrar también el nervio accesorio. El nervio accesorio. Esas son las principales estructuras que tú tienes que sacar a nivel del triángulo carotidio. Y a nivel del triángulo carotidio. Muy bien. Sigo. Triángulo digástrico es una estructura aparte. Si te hablan de triángulo digástrico, es lo mismo que hablar del triángulo submandibular. Ojo, ojo, ahí, ubicada en la región anterior del cuello y tiene como techo el platisma. ¿Qué estructura cruza sus límites? Me pregunto, disculpe. Te pregunta, ¿qué estructura cruza los límites del triángulo digástrico? ¿Qué pasa por el, Claro, ¿qué pasa por ahí? la vena facial? Claro, la vena facial. La vena facial. Continuamos. Comerciante de 29 años es atacada con arma punzocortante generando lesión de los troncos del plexo braquial cercanos a su división. ¿En qué triángulo se produjo la lesión? Y eso lo hemos visto al principio. ¿Cuál? ¿Parotidio? Supraclavicular. Ah, muy bien. Supraclavicular o también llamado homoclavicular. Homoclavicular. Durante la cirugía, a nivel del triángulo carotidio, se realiza una incisión sobre la vena yugular interna.
lesionando también el asa cervical. ¿Cuál de las siguientes estructuras conservará su función? Recuerden, doctores, que dentro de los músculos infrayoideos, tenemos los siguientes músculos. ¿Cuál es el más superficial y más medial? El externo. Muy bien. Al costado de él tienes el O homoyoideo. Retiramos al homoyoideo y tenemos al externo. esternocleidomastoideo Externo tiroideo. Y y el arriba de él tienes. tiroideo. Muy Externo bien, ilimitado. doctora. Y por último tenemos al tiroideo. De los cuales acuérdate que estos tres son inervados por el asa cervical. Inervados por el asa cervical. Y solamente el tiroideo va a ser inervado por El ¿quién? C1 es el hipogloso, ¿no? Por C1 a través del hipogloso. Muy bien, por C1 a través del hipogloso. Ya por C1 a través del hipogloso. Entonces, pregunta, ¿qué estructura conservará su función? Tiroideo. El tiroideo, muy bien. El tiroideo. Muy bien. Mira, paciente acude a consulta presentando incapacidad para elevar el brazo en abducción con pérdida. Mira, se coló. Con pérdida de la sensibilidad de la cara posterior lateral del hombro. ¿Qué estructura se encuentra dañada? De hecho, esto viene en el final del siglo pasado. Mira, te dice elevar el brazo en abducción. Pérdida de la sensibilidad de la cara posterior lateral del hombro. Elevar el brazo. ¿Quién eleva? Axilar Bien, doctora, el nervio axilar. ¿Se entiende por qué el axilar? Sí, porque elevaba al desde, bueno, deltoides. el detalle es más del 15 grados, ¿no? Claro, más de 15 grados. Muy bien, doctores, más de 15 grados. Paciente de sexo femenino, cantante de profesión, presenta una lesión maligna del istmo de la glándula tiroides, motivo por el cual se le realiza una tiroidectomía. Durante el acto quirúrgico, mira bien, la rama externa del nervio laríngeo superior sufre una incisión. Yo te había dicho que el nervio laríngeo superior tenía dos ramas, la rama externa que es motora y la rama interna que es sensitiva. La rama externa solamente inerva un músculo. ¿Qué músculo? Picotiroideo. El tiroideo Cricotiroideo. Muy bien, el cricotiroideo. ¿Cuál es la función del cricotiroideo? aumentaba el tono de voz. Tensar las cuerdas vocales, muy bien, y por ende aumenta el tono de, pucha, mi voy hasta el queso ya, aumenta el tono de voz, aumenta el tono de voz, aumenta, muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Cuál? Picotiroideo. Cricotiroideo, porque todos los que no sean cricotiroideos, todos los demás son inervados por el nervio laringio recurrente. Todos los demás son inervados por el nervio laringio recurrente. Muy bien. Mira, seguimos. Paciente de 24 años de sexo femenino se realiza tiroidectomía por presentar predisposición marina. Similar por allá, durante la cirugía se lesiona el nervio laringio externo, que es más probable que suceda como consecuencia de la lesión. Limitada para tensar las cuerdas vocales. Tensar las cuerdas vocales. Claro, pues chicos, limitación para tensar las cuerdas vocales. Muy bien. Vamos a desglosar las otras respuestas. Mira, te están diciendo pérdida de la sensibilidad de la supraglotis. La pérdida de la sensibilidad pulmonar, sensibilidad, glotis, laringe, es la rama interna del nervio laringio superior, no la externa. Un ratito. Ya, sorry, quería estornudar. Abducción de las cuerdas vocales. El único músculo que abduce las cuerdas vocales es el músculo cricoaritenoideo posterior. El cricoaritenoideo posterior es inervado por el nervio laringio recurrente. Muy bien.
Limitación para deprimir la epiglotis. Esto es gracias a los músculos tanto de la faringe como el músculo, por ejemplo, aritenoideo oblicuo. Y el aritenoideo oblicuo viene a ser inervado por el nervio laringio recurrente. Plexo faringio es otra cosa. Ahí piensa en faringe, pues, ¿no? Recuerda que el plexo faringio está formado por el nervio vago más el nervio glosofaringio. Muy bien, pues por eso la respuesta es esa. Mujer de 44 años con bocio multinodular comprime la tráquea y desplaza el esófago tras tiroidectomía total. Allá supongo que acá querían preguntar, esto me acuerdo que lo copié, pero estaba mal no estaba completo, pero me dijeron que decía que tras tiroidectomía total, acá lo que te preguntaban era cuál pierde la sensibilidad. Entonces, si perdería la sensibilidad, era el nervio laringio superior, pero la rama interna. Te preguntaban por eso, me acuerdo. Ahora que me acuerdo. Te preguntaban por la rama interna. Entonces, si se perdía la rama interna, era pérdida de la sensibilidad de la supraglotis. Recuerda lo siguiente. La cavidad laringia, la cavidad laringia se divide en tres partes. Se divide en el vestíbulo laringio, o también llamada región supraglótica. Se divide en la glotis y en la cavidad infraglótica. Toda la inervación sensitiva de todas estas tres, que es la cavidad laringia, viene del nervio laringio superior, la rama interna, ¿ya? Entonces, ve bien, si te piden sensibilidad, tendré motora. Muy bien, sigo. Un hombre de 40 años, dime, 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 Lo dime. de lo que pasó hace un ratito, eso lo puede volver a explicar de la cavidad laringe. Claro, mira, la cavidad laringia, si ahorita, por ejemplo, yo entro con un laringoscopio y veo la cavidad laringe de alguno de ustedes, lo primero que veo es el vestíbulo laringio. Luego voy a ver la glotis. Luego veo la cavidad infraglótica. O sea, es la cavidad laringea, solamente que a los anatomistas, a los médicos, se les ocurrió dividirla en tres zonas: vestíbulo laringio, glotis y cavidad infraglótica. Y todo ello, todo lo que está revestido por mucosa, esa mucosa sensitivamente va a ser inervada por la rama interna del nervio laringio superior. ¿Se entiende, doctora? Oh, Sí, muy bien, doctora. Un hombre de 40 años ingresa inconsciente al servicio de urgencias tras haber recibido un golpe en la cabeza con pelota de béisbol. Ya cuando te digan golpe en la cabeza, tu cabecita está pensando en una arteria ya. La TC muestra fractura del terion y hematoma epidural. ¿Qué ramas arteriales estarían más afectadas? la meningia media. Claro, pues muy bien, doctora. Mira, ustedes, segundo ciclo y de acá cuando ya estén en octavo ciclo y de repente yo sea su docente, no sé, en el hospital, siempre les van a preguntar hematoma epidural. El hematoma epidural, la causa más frecuente es la arteria meningia media. Y te están diciendo acá aplicación anatómica, el terion. Por dentro del terion, que el terion es la unión de los cuatro huesos, temporal, ala mayor de los esfenoides, parietal y frontal, dentro de ahí está atravesando la arteria meningia media. Entonces nunca se olviden eso, ¿ah? De acá, cuando lleven neurología, siempre les van a, perdón, estoy señalándome acá, siempre les van a preguntar por esa arteria. Siempre, 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 siempre. ¿Dónde está? Acá está, meningia media. Siguiente, mujer de 29 años fue intervenida de tiroidectomía. En el postoperatorio la paciente presenta roquera. ¿Cuál es el nervio que probablemente afecta durante la inervación? ¿Qué nervio? El Laringe laringe superior. recurrente. Mm, No recurre. De hecho, es el naringio recurrente. ¿Por qué no puede ser el naringio superior? Porque la ronquera es que de repente la cuerda vocal no esté funcionando. ¿Y la cuerda vocal quién inervaba? El nervio laringio recurrente. El nervio laringio superior inerva solamente al cricotiroideo. Si ese músculo no funciona, la paciente no puede elevar el tono de voz. Entonces, uno te habla de la cuerda vocal y el otro te habla del tono. Y acá me están preguntando por la cuerda vocal, por la ronquera.
¿Ya? Y acuérdate, te están diciendo sobre todo tiroidectomía. Yo les dije que esta es tu glándula tiroides. Siempre posterolateralmente está pasando el nervio laríngeo recurrente. Siempre por detrás. Siempre. ¿Ya? Siempre por detrás. Ahora, si este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿cuál es la diferencia con el nervio laríngeo recurrente del lado derecho con el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo? Pregunta, ¿el nervio laríngeo recurrente a quién, por debajo de quién pasa? ¿De qué arteria? Ah, para que se acuerden, hasta acá está morfo 2 3. Este es el nervio vago derecho. Baja el nervio vago derecho, baja, baja, baja. Y cuando baja, pasa por el borde inferior de la subclavia. En cambio, este es el otro nervio vago del lado izquierdo. Baja, 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 baja. Por el callado, ¿no? Por eso. Ajá, por el callado. Entonces, la gran diferencia está aquí. Esta es la subclavia derecha y este es el callado. Este es el vago del lado derecho y este es el vago del lado izquierdo. El vago del lado derecho da la rama laringia recurrente que pasa por debajo de la arteria subclavia derecha. Y el nervio vago da el nervio laringio recurrente debajo del callado aórtico. Esas son las dos grandes diferencias de los dos nervios laringios recurrentes. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá, muchachos? O mejor dicho, a los sobrevivientes. Tengo 16 almas aquí. De las 16 apuesto que una de esas almas ya está en los durmiendo, o debe estar en otras. Disculpe, la diferencia fue que pasa por el callado en la parte derecha, Claro, izquierda. no, no, en la parte derecha pasa por debajo del borde inferior de la arteria subclavia. Y en el lado izquierdo pasa por debajo del borde inferior del callado aórtico. ¿Sí se entiende? Sí, 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 se entiende. Sí, Gracias. profesor, se entiende. Muy bien, doctores. Dice, una mujer de 67 años es ingresada en emergencias por una hinchazón importante en el lado derecho del cuello. La resonancia magnética revela la presencia de un absceso. El absceso se extirpa quirúrgicamente desde la mitad cervical posterior del triángulo del lado derecho. Durante la recuperación, la paciente observa que el hombro se cae y no puede levantar el brazo derecho hasta la cabeza para cepillarse. ¿Cuál de los siguientes nervios habrá sido lesionado iatrogénicamente? No sé por qué está esto. Este ¿Es es el para... nervio accesorio? Sí, el Sí, este es accesorio para era escribir. de, sí, elevaba la cara. Entonces me quedé pensando, profe. Sí, no, esto está, se coló acá. ¿No? ¿Dónde está? Claro, te dice levantar el brazo derecho, ¿no? Y te dice hasta cepillarse, cepillar, o sea, tú haces tu cepillo y todo, pues, ¿no? Entonces el accesorio. Muy bien, es el accesorio. Sigo. Una joven de 20 años ingresa en urgencias con una puñalada en la región superior del cuello. El examen radiológico muestra que no hay afectación de ninguna estructura importante. La exploración física revela que la paciente ha perdido la sensibilidad a nivel del ángulo de la mandíbula. Esta es una clásica pregunta sensitiva. ¿Cuál de los siguientes nervios se encontrará posiblemente dañado? Esta es una clásica pregunta, chicos, de la parte sensitiva. Justo los chicos de hoy que estuvieron en la parte práctica, yo les dije, sensitivo, viene hasta el cansancio. Cervical transverso. No, La la supraclavicular tampoco. auricular posterior. El nervio auricular posterior. Muy bien. El nervio
auricular posterior. Ya, es el nervio auricular posterior. El nervio auricular posterior es inervada principalmente por el nervio auricular posterior. Ya, esa es clásica pregunta de los doctores. Ya, ¿Por qué es así, en la auricular Sí, ya. El auricular posterior es rama del nervio facial. Ya, Eh, justamente cuando este emerge pasando por detrás de la oreja. Y como pasa por detrás de la oreja, podemos ver si lo podemos dibujar. Ya, nota, recuerden. pasa Ya. por detrás de la oreja, ¿no, profesor? Y eso se dirige hasta justo al ángulo de la mandíbula. Acá debería decir nervio auricular mayor. Ahora sí, miren esto de acá. Ya, esta es tu mandíbula, ¿no? Esta es la mandíbula. Ya está. Ya. ¿Ustedes se acuerdan que la cabeza sensitivamente está inervado quinto uno, quinto 2, quinto 3? Pero quinto 3 inerva el labio inferior, el mentón y la parte de la mejilla. Pero sensitivamente no toca el ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula va a pasar parte del plexo cervical. Mira, ¿se acuerdan que yo les enseñé en el esternocleidomastoideo lo siguiente? Del esternocleidomastoideo salía, mira, un nervio que va así, un nervio que va para atrás, un nervio que se va así y un nervio que se divide en varias ramitas. Acá está la oreja. Entonces, yo les había dicho lo siguiente. Esta es el nervio cervical transverso. Vamos a colocar otro color. Este es el nervio auricular mayor. Este es el nervio occipital menor. Y estas son las ramas supraclaviculares. Ahora, como te está diciendo ángulo de la mandíbula y lo que justamente tú estabas razonando estaba muy bien, mira cómo el auricular mayor está yendo para la oreja y en ese trayecto va a estar inervando sensitivamente el ángulo de la mandíbula, ¿ya? El ángulo de la mandíbula. Bien, es inervado por el plexo cervical, por el nervio auricular mayor, ¿ya? Por el nervio auricular mayor, bien, por el nervio auricular mayor. ¿Se entiende? El auricular posterior es del facial, ¿verdad? Sí, del facial, por eso ya lo estaba haciendo Miss Mind y decía, Sí. no tiene sentido. Yo dije, ahí conecté mi neurona, ¿ya? ¿Puede repetir esa parte, por profesor, la de los nervios? Para Claro, que mire. son. Ustedes acuérdense que por encima del esternocleidomastoideo, superficialmente, van a encontrar las ramas superficiales del plexo cervical. Las ramas superficiales del plexo cervical son nervio cervical transverso, nervio auricular mayor, nervio occipital menor y las ramas supraclaviculares, de las cuales la rama auricular mayor se va a dirigir a inervar sensitivamente el pabellón auricular. Pero en su trayecto, mira, va a dar pequeñas ramitas para inervar el ángulo de la mandíbula. Porque acuérdate que toda la cara sensitivamente es inervada por el nervio trigémino. Desde la raíz de la nariz para arriba, quinto uno. Dorso de la nariz, párpado inferior, hasta el labio superior, quinto 2. Labio inferior, mentón, quinto 3. Pero nunca va a tocar el ángulo de la mandíbula. Porque el ángulo de la mandíbula, a pesar que es de la cara, es inervado por el plexo cervical a través del nervio auricular mayor. A través del nervio auricular mayor. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, dale. Esa es una pregunta trampa, porque la mayoría hubiera marcado, en caso hubiera estado la respuesta, nervio infraorbitario.
perdón, nervio mentoniano, pero el mentoniano no toca esa región, no la toca. Mira este casito que fue del 2022. Una mujer de 55 años ingresa al hospital con hipertensión importante. Las pruebas de laboratorio muestran hipertensión, hipercolesterolemia. Durante la exploración física, la paciente se queja de dolor de cabeza. Hasta ahí no me dice nada. Radiografías revelan una oclusión del 90% de todas las arterias carótidas. Se realiza una endarterectomía carotidia, placas carotidas, aceite fluoro. Durante la exploración física postoperatoria del lado derecho, se observa que la lengua se desvía hacia el lado derecho cuando se pide que la saque. ¿Cuál de los siguientes nervios es probablemente el que ha resultado dañado en la operación? No, bueno, acá se repitió, todo esto demás no. Te dice la lengua. Mira, yo te dije en un inicio que la lengua, la lengua es inervado de la siguiente manera. Mira, la lengua es inervada de la siguiente manera. De manera motora, de manera sensitiva y de manera sensorial, o sea, el gusto. De manera motora, todo lo que diga gloso, gloso, iogloso, estilogloso, geniogloso, etcétera, 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 palatogloso, todos son inervados por salvo el palatogloso, perdón, todos son inervados por el nervio hipogloso. De manera sensitiva depende. Los dos tercios anteriores provienen del nervio lingual, que se origina de quinto 3, mientras que el tercio posterior viene a ser dado por el nervio glosofaringio, es decir, el noveno par craneal. Sensorialmente depende también. El tercio anterior proviene del nervio cuerda del tímpano, el cual proviene del nervio facial. Y los dos tercios. Y el tercio posterior va a estar dado por el nervio glosofaringio. Entonces, acá te está diciendo que desvía hacia la derecha, o sea, es un músculo que no te deja sacar la lengua. El músculo que no te deja sacar la lengua, o sea, que protruye la lengua, mira, saca tu lengua de la boca, ya, que protruye, o sea, que lo puedes mover hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, el músculo que genera la protrucción de este es el genioideo. El genioideo te permite sacar la lengua. El genioideo del lado derecho hacia el lado derecho y viceversa, el lado izquierdo al lado izquierdo. Por lo tanto, te está preguntando que no puede sacar la lengua, o sea, el geniogloso, ya que estamos con estragos. El geniogloso es el que no te permite, el que te permite sacar la lengua. Ahora, te están pidiendo por este músculo que está inervado por quién. Entonces, te dije que todo lo que terminaba en gloso o la mayoría era inervado por el hipogloso. Entonces, descartamos glosofaringio, descartamos lingual y descartamos vago. ¿Cuál marcarías? ¿Hipogloso derecho o hipogloso izquierdo? Si te está diciendo que se desvía hacia el lado derecho. Solamente estaría funcionando el lado derecho, solamente entonces sería la izquierda. O, o no. No, acá es el hipogloso derecho. Derecho. Ajá. ¿Por qué? Porque el del lado izquierdo sí está funcionando, entonces lo puede llevar hacia el lado derecho. Ah, ya lo entendí. Aparte del genio gloso, Sí, del genio gloso. El genio gloso, su función es la protracción de la lengua. O sea, en cristiano, saca tu lengua. ¿Sí se entiende? ese es el que está afectado. Claro, el músculo que está afectado es el genio gloso, debido a que se lesionó el hipogloso, ¿no? Derecho. Ah, ok. Ujú. Pero eso es muy invertido, ¿no? O sea, si el lado derecho se afecta, mueve al lado izquierdo, y si el lado izquierdo se afecta, se puede mover al derecho. Bueno, Sí normal. y no. Sí y no, eso lo van a ver en neuro. Van a ver, es que eso es porque hay vías nerviosas que vienen del lado derecho y luego se pasan al lado izquierdo y viceversa. Pero hay estructuras que continúan en el lado derecho y siguen en el lado derecho. Ese es neuro. Si ahorita les explico eso, van a marearse más. Ese es neuro. Por eso es que neuro algunos lo odian, porque es medio confuso. Ese es neuro. Pero el acá es el hipogloso derecho.
Ya, sigo. Hombre de 38 años, mira, ingresa al hospital con una masa alargada en la parte anterior del cuello. Un examen ecográfico revela la presencia de un tumor benigno en la glándula tiroides. A las 24 horas de una tiroidectomía parcial se observa que el paciente no puede abducir las cuerdas vocales. ¿Qué nervio se ha producido debido al nervio que se lesionó durante la intervención? ¿Cuál de los siguientes músculos se encontraría comprometido? ¿Cuál de los músculos de los intrínsecos de la laringe te decía que es el único que abduce las cuerdas vocales? ¿Cuál es el único que las... Recurrente. No, no, ese es el nervio, pero ¿qué te están preguntando por el músculo? El cricoaretinoideo posterior. Muy bien, es el cricoaritenoideo posterior. El único músculo de los músculos de la laringe, el único músculo que genera la abducción es el cricoaritenoideo posterior. Es el único músculo abductor. ¿Ya? Después, el cricoaritenoideo lateral, que es su hermano, hace lo opuesto, aduce. El tiroaritenoideo hace lo opuesto al cricotiroideo, es decir, genera, acorta las cuerdas vocales, ya no las tensa, las acorta. Bien, el aritenoideo transverso y oblicuo también son aductores, aduce. Y obviamente el cricotiroideo tensa. Entonces, por eso que la respuesta acá es el cricoaritenoideo posterior. Muy bien, sigamos, te ¿Cuáles son dice los que dijo que aducen el cricoaretinoideo lateral y cuál más? el aritenoideo transverso y el aritenoideo transverso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Son esos dos? Y también el oblicuo, el aritenoideo transverso y el oblicuo. Ya. Ajá. Sigamos. Un hombre de 54 años le va a realizar una tiroidectomía bilateral. Durante el proceso es posible una parálisis bilateral de los músculos que abren la vía aérea. Si un nervio en particular se encuentra dañado bilateralmente, puede existir un significativo riesgo de asfixia postoperatoria si no se le intuba al paciente o se le abre la vía aérea quirúrgicamente. ¿Cuál de los siguientes pares musculares abre la vía aérea? O sea, te está diciendo, ¿quién abre la vía aérea? ¿Quién abre la glotis? De lo que están así las cuerdas vocales, ¿quién las abre? Por ejemplo, si yo quiero meter más aire, tengo que abrir mi laringe más. ¿Quién permite abrir más la laringe abriendo la glotis? La glotis son Los las... aritenoides. No, la aritenoides no. Si tú, mira, estas son tus cuerdas vocales. Están así, normalmente. Imaginemos. Ahora yo las abro. ¿Quién abre? ¿Quién abduce? ¿Qué músculo abduce? El cricoaretinoideo posterior. El cricoaritenoideo posterior, claro. O sea, la razón por la cual tú abres las cuerdas vocales es para que entre más aire, porque la laringe recuerda que es el paso del aire de la laringe a la tráquea. Entonces, si tú abres más las cuerdas vocales, abres más la glotis, abres más la laringe. Entonces, si tú la abres más, va a entrar más aire. Pero si esos músculos no funcionan y se cierran, no va a entrar aire. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, no. ¿Se entiende o no se entiende? Chicos, Sí se entiende. perfecto, sigo entonces. Un paciente de 60 años acude con tumoración cervical. La exploración física y la biopsia muestran un tumor benigno en el receso piriforme. Es preciso anestesiar la mucosa del receso piriforme durante la resección del tumor. ¿Qué nervio aporta la sensibilidad general a la membrana mucosa del vestíbulo laringio? ¿Qué nervio inerva sensitivamente la laringe? Te dije, el laringe externo. Claro. Interno no era Sí. sensitivo. Claro, el laringe interno, porque el laringe externo es motor. Muy bien.
Sigo, mira, un paciente de 45 años con cáncer de la nasofaringe presenta dificultad para oír, hablar y respirar. ¿Qué estructuras estarían comprometidas? Recuerda lo siguiente. ¿Qué estructuras encuentras en la nasofaringe y qué estructuras encuentras en la orofaringe? En la